Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya uno y el gran sabio continuó diciendo. Habilidad adquirida con éxito. Estaba hablando con el prota sintiendo algunos pequeños dolores por todo su cuerpo, era como si cada dolor fortaleciera cada vez más su cuerpo, cuando el prota pensó que el gran sabio había terminado de hablar escuchó. El sistema se actualizará para la segunda fase. Habló sorprendiendo al prota que se preguntaba cuál era la segunda fase porque había matado a Kokujin por lo que se suponía que todo llegaría a su fin, lo que vendría después fue lo que preguntó hasta que Emma notó el mismo pensamiento y preguntó. Cariño, ¿estás bien? Pareces distante, ¿ha pasado algo? Preguntó preocupada, preguntándose si matar a ese bastardo tuvo algún efecto negativo porque no es común matar gente y no sentir nada y si ese fuera el caso ella se quedaría a su lado hasta que lo superara, así que él respondió con una sonrisa. Su rostro. No fue nada Emma-chan, solo pensar en qué hacer en el futuro. Habló con una sonrisa y no se dio cuenta que usó Chan en lugar de San, lo que hizo que Emma se sonrojara un poco y soltara una pequeña risa porque no se había dado cuenta de lo que había tenido. Pasaron toda la noche hablando y viendo varias cosas para distraer sus mentes de lo que había sucedido donde ambos se sentían relajados juntos y el prota se preguntaba cuál era esa segunda fase de la que había hablado el gran sabio y se preguntaba cuándo podría vivir su vida sin preocuparse sobre esas estúpidas misiones mientras veía a Emma quedarse dormida a su lado y sentía que sus ojos se ponían pesados y se dormía también. A lo lejos vimos a una chica toda herida con una expresión destrozada caminando por las calles como si su vida hubiera perdido el sentido y todo. Lo que quería era que alguien la ayudara. Al día siguiente de la muerte del hijo, el prota se despertó en el sofá de Emma, quien dormía a su lado de manera serena, al notarlo se dio cuenta que había una manta encima de ellos lo que le hizo preguntarse quién les habría puesto eso. Y al despertar la rubia olió un buen olor proveniente de la cocina y cuando miró hacia allí vio a Senju que había llegado temprano y estaba preparando el desayuno, así que se levantó sin despertar a Emma quien parecía estar durmiendo muy bien. Llegando a la cocina dijo. Buenos días, Sen. Habló acercándose a la cocina, viendo que Albina estaba preparando café y unos huevos revueltos, lo cual lo sorprendió porque no era un desayuno japonés, lo que le hizo sentir nostalgia porque en su otra vida ese siempre era el desayuno de ella. Así que cuando Albina notó la presencia del prota, sonrió y dijo. Buenos días, Hiro. Habló con una sonrisa y él le devolvió la sonrisa, pero Albina parecía querer preguntarle al prota algo que tenía en mente, que sería, así que preguntó. ¿Podría Hiro decirme por qué estaba durmiendo en el sofá con mi madre? No es que piense que sea malo que hayas venido aquí, solo pensé que fue un poco extraño. Estaba hablando con un pequeño donde el prota se reía y él también se reía pero todavía quería saber en qué estaba pensando el prota la noche anterior donde él y Emma habían hablado sobre cómo no podían decirle a Sen lo que había pasado donde prometieron. Para mantenerlo en secreto, así respondió. Emma-san me invitó a ver algunas películas pero terminamos quedándonos dormidos. Habló al ver que Emma se había despertado donde estuvo de acuerdo con las palabras de la prota y cuando fue a mirar su celular notó que tenía miles de llamadas y mensajes de sus novias donde sentía que sería ese día que volvería. Morir, al ver la expresión preocupada de Emma, preguntó. Hiro, ¿pasó algo? Ella preguntó preocupada si había pasado algo con lo que hicieron, pero al ver que su expresión era de miedo que parecía cómica, se confundió, por lo que él dijo llorando cómicamente. Y que se me olvidó decirle en casa que iba a pasar la noche aquí y que aquí hay 1000 mensajes y llamadas perdidas. Habló al ver que Senju se reía y Emma suspiraba porque ambos habían pensado que era algo serio y le explicó que era serio y que se iban a comer su coro lo que los hizo reír a ambos.
Luego despidiéndose de los dos y diciendo que pasaría más tarde si no moría, lo que los hizo reír un poco, se dirigió hacia la casa de Kaede con su motocicleta, tomando el camino más largo para poder pensar en todo lo que había sucedido en los últimos días y sobre la segunda fase que el gran sabio había dicho que no saldría de su cabeza porque pensaba que después de la muerte de Kokujin pensaba que todo terminaría, pero parecía que ese era el comienzo de algo en el que realmente no querría participar, pero como no tenía otra opción tendría que participar, así que llegó a casa y cuando entró vio a Yuki, Kanako, Kaede, Kiara, Sara y Ayumi paradas en la sala mirando él con los brazos cruzados y con una mala expresión en sus caras, así que se acercó a ellos y les dijo: Perdón por no contestar o devolver tus llamadas. Habló viendo que estaban muy enojados con él y parecía que una simple disculpa no solucionaría el problema, así que Ayumi preguntó: ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Y con quién estabas? Preguntó al ver que los cinco estaban más preocupados que enojados, donde se acercó a Yumi, la abrazó y le dijo: Lucario, novelas ligeras. Lo siento mucho, estaba arreglando las cosas sobre las renovaciones de nuestra casa y luego una amiga que fue una de las víctimas del FDP está pasando por un momento difícil porque no puede seguir adelante y fui a hacerle compañía porque su hija iba a fallecer. Pasamos la noche afuera viendo pelis y terminamos quedándonos dormidos, les juro que no pasó nada más que eso. Habló mentiroso en algunas partes porque no quería que se preocuparan por cosas así, aunque estaba torturando, en realidad estaba arreglando las cosas en casa, solo en su celular, así que los demás al ver que parecía decir verdad, se sintieron un poco aliviados porque sentían miedo de que los hubiera traicionado, lo que los hizo suspirar aliviados. Kade se acercó a él y le preguntó: ¿El SDP abusó de ella, no? Preguntó donde Kiara y Sara sentían un asco aún mayor por ese pedazo de mierda que lamentablemente compartían, aunque las hacía sentir culpables de que un miembro de su familia le hubiera hecho algo así a alguien. Al notar sus expresiones se acercó a ambas y las besó y dicho: No se culpen porque ustedes no tienen la culpa de nada y Ema-san también sabe que ustedes también fueron víctimas de ese bastardo. Dijo al ver que los dos estaban tranquilos y le devolvieron el beso, luego al ver que se habían calmado miró a Yuki y preguntó: Yu-chan, ¿qué piensas hacer con Nao cuando te mudes con nosotros? Preguntó al ver que los demás tenían la misma pregunta en mente, lo que la puso pensativa porque en unas semanas las remodelaciones de la casa estarían terminadas y ella necesitaría mudarse con ellos, así que dijo con expresión seria: Creo que después de que le demos el castigo que se merece, le daré la custodia de ella a mi exmarido. Habló viendo que las chicas se estaban emocionando y al prota no le importaba Nao, así que dejaría ese asunto para que ellos lo resolvieran. Subió las escaleras para tomar una ducha donde las chicas estaban hablando de lo jodido que estaba Nao, ni siquiera se dieron cuenta que había salido de la habitación hasta que cuando Ayumi fue a pedirle su opinión sobre el plan, vieron que se había ido y escucharon el sonido de la ducha donde querían entrar con él, pero decidieron esperar a que saliera porque el baño era pequeño y no cabían todos, así que el prota salió de la ducha y pasó un buen rato. Tiempo hablando con ellos donde Kiara le preguntó cuándo empezaría a trabajar en su restaurante porque hacía tiempo que lo contrataba y no había ido a trabajar ni una sola vez y solo pidió el resto del mes libre para poder resolver algunos asuntos pendientes. Le preguntaron cuáles eran esos asuntos pendientes donde dijo que le debía un favor a un amigo que lo había ayudado mucho, lo cual dejó a Ayumi sorprendida porque pensaba que ella era su única amiga. Él explicó que él había ayudado a descubrir el plan de Nao. Tuvo que decir eso porque no sabía explicar qué era exactamente el gran sabio y cuando Kaede iba a preguntar algo, su celular sonó y al mismo tiempo tenía el nombre de Fiel, el cual al contestar escuchó dice una voz femenina. Comenzó la fase 2, Great Sage evolucionó a Fiel. Habló perdiendo su habla robótica, lo cual al prota le pareció un poco extraño porque sabía que habría problemas con eso, así que pregunta, tratando de ocultarlo para que las chicas no encuentren extraño su comportamiento. ¿En qué puedo ayudarte, Fiel? Les preguntó a las confundidas chicas con quién podía estar hablando y ellas se preguntaban quién era Fiel. Entonces apareció una pantalla azul frente a él que decía: Igual. Misión 2-1. Haga un viaje a Nara. Ayuda a Yoshida Saki a recuperarse. Elimina a las personas que intentan hacerte daño. Ayúdala a vengarse. Opcional recompensa. Gran habilidad inventada, que permite al usuario crear, inventar o construir cualquier cosa según el material. Si hay fracasos, morirás de forma miserable.
Gritó el prota sorprendido por la misión que asustó a las chicas porque tenía una expresión como si hubiera escuchado algo loco que para el prota era una completa locura porque carajo el protagonista de ese enfermizo manga estaba en el mismo mundo que él, así que preguntó Ciel. ¿Cómo carajo es eso posible? La pregunta hizo que las chicas sintieran aún más curiosidad sobre de qué se trataba, así que Ciel respondió. En el mundo en el que estás no solo existe esta historia de la que eres parte sino otras y por ahora solo ayudarás a Saki porque si has leído su historia sabes muy bien lo que le pasa y tu misión es ayudarla. Para no corromperte más, en estos momentos ella se encuentra en la parte donde la echaron de la casa y tu misión es llegar hasta ella antes de que le pasen esas cosas. Habló al ver que la prota estaba de acuerdo en que era muy triste lo que le estaba pasando y si podía ayudarla lo haría, pero había algo que no entendía muy bien y decidió preguntar. ¿Por qué está en Naa? Preguntó porque hasta donde él sabía la historia transcurría en Tokio, por un momento olvidó que estaba acompañado, lo que hizo que se preguntaran de quién estaba hablando, por lo que Ciel respondió. Hicimos que la historia se desarrollara allí para que aprovecharas para irte de viaje. Habló viendo que el prota no sabía si estaba contento con eso o no, probablemente no tendría mucha opción al respecto, así que respondió. Está bien Ciel, voy a Naa a ayudar a tu amiga. Habló sin darse cuenta de que las chicas estaban sorprendidas por su discurso y se preguntaban por qué se iría de Tokio solo para ayudar a esta chica, en qué problemas se podría haber metido y por qué necesitaba ir a ayudarla. Así que después de terminar su llamada pudo notar que sus amigas lo miraban con una mirada curiosa como si estuvieran esperando una explicación donde él tenía una expresión pensativa de cómo podía explicarles las cosas de una manera que no reveló mucho porque tendría que ir a ayudar a Saki. De lo contrario no habría buenas consecuencias. Lucario novelas ligeras. El prota se encontró en una situación muy complicada porque se le había olvidado que no estaba solo al hablar con Ciel y pudo ver sus expresiones y parecía que querían una aclaración de lo que estaba pasando y por qué tendría que cambiar el ambiente en el silencio reinó durante unos minutos hasta que Yuuki miró a la maestra y preguntó. ¿Por qué necesitas viajar a Naa? Preguntó con los demás mirando al prota como si estuvieran haciendo la misma pregunta donde él seguía pensando en qué podía responder para que no se enteraran de todo, así que usó su habilidad Ayanokoji y dijo. Bueno, una persona que me ayudó mucho a descubrir los planes de Nao y el FDP me pidió ayuda en un tema un tanto delicado. Habló con un tono neutral que les hizo sentir curiosidad por saber quién podría ser esta persona, pero lo que realmente querían saber era por qué viajaba, así que Kiara preguntó. ¿Podrías contarnos sobre esta solicitud de ayuda? Preguntó sintiendo curiosidad, justo cuando los demás realmente querían saber al respecto, lo que hizo que la prota suspirara y comenzara a explicar más, fingiendo no saber muchas cosas, donde contó sobre el abuso que sufrió Saki por parte de su padre y que su padre la echó de la casa, el padre le mintió a su madre diciéndole que ella lo había seducido y al escuchar que las chicas se enojaron mucho, Kanako se enojó mucho y dijo. ¿Cómo este hijo de puta le hace esto a su propia hija bastarda? Habló muy enojado y el prota trató de explicarles que iba a ayudar a la niña porque le debía mucho a la persona que lo ayudó y porque sentía un poco de pena por la niña, entonces Yuki se dio cuenta de que estaba ocultando algo. Entonces ella preguntó. ¿Se metió en serios problemas, no? Preguntó con todos mirando al prota con mirada preocupada porque no querían que se metiera en problemas a pesar de que quería ayudar, así que pensó un poco y dijo. No te mentiré, es posible que esté a punto de hacer algo malo por eso necesito ayudarla, pero quiero que vengas conmigo para que podamos irnos de viaje juntos. Habló con una sonrisa donde permanecieron pensativos por un rato y luego de que llegaron a un consenso, dijo Kaede. Hablamos y concluimos que iremos contigo y quién sabe, tal vez podamos ayudarlos también. Estaba hablando con todos de acuerdo donde el prota soltó una sonrisa porque ya quería irse de viaje con ellos, luego pensó en lo frágil que estaba Emma por todo lo sucedido y con una idea en mente los miró y preguntó. ¿Cómo crees que llamamos a Emma-san y Senju para que vayan con nosotros? Preguntó al ver que parecían pensativos y curiosos por conocer al rubio y al albino, por lo que Yuki respondió. Creo que sería una buena oportunidad para que los conociéramos. Habló con los demás y estuvo de acuerdo, alegrándose porque tenía muchas ganas de presentarlos y poder ser de mayor ayuda para Emma. Entonces después de haber resuelto todos los problemas, el prota llamó a Emma donde ella estaba entusiasmada con el viaje y tenía curiosidad sobre el motivo de un viaje como ese de la nada donde dijo que se lo diría después de que ella aceptara porque sabía que podía confiar.
Así que compró los boletos de todos para dentro de 2 días para que se resolviera todo lo que había que resolver. Mientras tanto, el prota saldó sus cuentas con Killer para deshacerse del cuerpo del hijo de puta, donde estaba el asesino. Agradeció el pago y dijo que estaría a su disposición cuando quisiera, y en ese momento también hubo un encuentro entre Emma y Senju con las chicas donde se volvieron muy amigables al punto de hablar de diferentes cosas que parecieron emocionar más a Emma. Lo que hizo muy felices a Senju y al prota, cuando los dos descubrieron la relación de las chicas con el prota, al principio se sorprendieron y pensaron que su relación con Kanako y Kaede estaba un poco mal, pero pensaron que lo que importaba era si eran felices. Al final, Hiroki explicó la verdadera razón del viaje que hizo que Emma y Senju estuvieran dispuestos a ayudar en todo lo posible para ayudar a Saki, y un poco pensativo Senju preguntó: Hiro, ¿pero por qué Ciel no resuelve esto ella misma? ¿Por qué tienes que ser tú específicamente? Hizo una pregunta que hizo que los demás se preguntaran, lo que también hizo que el prota sudara y empezara a pensar en lo que podía decir, hasta que Ciel le dio una respuesta sugerida por la cual estaba muy agradecido, así que la dijo. Bueno, Sen, es que no puede salir del trabajo y como le debo unos favores me pidió que fuera porque soy mejor hablando con la gente y ella es un poco grosera. Habló donde todos estuvieron de acuerdo porque era muy comunicativo, pero Emma tuvo una duda sobre todo esto que la hizo preguntar. Lucario, novelas ligeras. Pero Hiro, ¿cómo pretendes que ella confíe en ti? Porque, como nos dijiste, fue traicionada y abusada, debe estar en un estado en el que no confiaría en nadie, especialmente en un extraño. Estaba preocupada porque sabía por lo que estaba pasando la niña, lo que la hizo poner una expresión triste, lo que preocupó un poco a los demás al ver la reacción de la rubia. La prota la abrazó consolándola y dijo: Emma-san no necesita preocuparse, sé qué hacer para que confíe en mí porque al fin y al cabo lo único que quiero es ayudarla y nada más. Dijo reconfortándola que estaba feliz de haberlo conocido, él era como un hermano pequeño para ella y ver que se preocupa por ella la hacía muy feliz al igual que los demás, así continuó diciendo. Pero tendré cierto problema que resolver antes de conocerla, pero será algo fácil de resolver. Habló con una expresión y un tono fríos que preocuparon un poco a los demás, pero confiarían en él. Después de un rato hablando de diferentes temas, la prota junto con Kiara, Kaede, Yuki y Emma decidieron una casa que alquilarían durante su estadía en Naa, la cual tomó algunas horas ya que cada una tenía opiniones diferentes, pero llegaron a un consenso y eligieron una casa muy buena, por lo que el prota dejó solas a las chicas decidiendo qué harían en el viaje, pero lo único en lo que pensó el prota fue en su plan de cómo ayudar a Saki eficientemente para que no le pase nada peligroso a ninguna de las chicas. Faltando un día antes del viaje, Yuki estaba en casa haciendo las maletas para el viaje hasta que Nao entró a su habitación y al verla haciendo las maletas le preguntó: Mamá, ¿a dónde vas? Preguntó un poco curiosa porque sin su madre en casa podría divertirse y idear un plan para hacer suya a Hiroki nuevamente. Yuki no estaba para nada interesada en responderle, pero quería ver su cara cuando se enterara, así que respondió: con alguien que no quería nada. Kade me invitó a ir a un viaje que iban a Naa, Hiroki-kun ganó unos boletos y me ofrecieron uno. Él habló con una sonrisa, pero ella se contuvo para no reírse porque Nao tenía una expresión irritada, así que preguntó: Mamá, ¿me dejarías ir en tu lugar? Preguntó con una suave sonrisa, haciendo que Yuki tuviera una expresión cerrada porque Nao no entendía que Hiroki ya no quería tener nada que ver con ella y eso la irritaba porque Hiroki era su novio y aunque Nao era su hija, después de que había planeado, no la veía más como una hija sino como una simple desconocida, así que sonreía y decía: Lo siento Nao, pero no puedo hacer eso, me invitaron así que no puedo simplemente darte mi boleto. Dijo cerrando su maleta y saliendo de la habitación para resolver otras cosas, dejando a Nao muy enojada, pero ella estaba pensando en qué podía hacer para llevarse bien porque haría todo lo posible para recuperar a Hiroki. Luego llegó el día del viaje donde todos estaban reunidos en el aeropuerto para ir a Naa, lo que puso un poco nerviosa a Yumi ya que era la primera vez que viajaba en avión, lo que hizo que la prota se sentara a su lado para calmarla, lo que puso a algunos celosos porque pensando que estaba fingiendo estar asustada y quería llamar la atención de la prota, a quien le pareció un poco divertida esa escena. Entonces el avión despegó, lo que los hizo partir hacia Naa donde la prota ayudaría a Saki y disfrutaría un poco, pero que ninguno de ellos sabía qué problemas les esperaban en Naa y cómo las consecuencias cambiarían todo en sus vidas.
Al llegar a Na, el prota y su grupo fueron a una oficina de alquiler de autos donde alquilaron 3 autos, 2 para que los usaran las chicas y uno solo para que lo usaran los prota, donde ambos acordaron las divisiones y todos se fueron a sus casas donde alquilaron para pasar su estadía, donde todos notaron que la prota parecía un poco nerviosa por algo que hizo que Emma preguntara. Hiro-kun, ¿estás preocupado por Saki-chan, no? Preguntó donde estaba de acuerdo la prota porque en ese momento estaba cerca de hundirse en un pozo muy oscuro y tenía miedo de que no fuera suficiente para ayudarla, lo que hizo que Emma lo abrazara y le dijera. Estará bien que estemos aquí en caso de que necesites ayuda. Habló con una sonrisa a donde vio que los demás estaban de acuerdo, lo que le hizo sonreír y decir. Gracias por el apoyo, chicos, así que comenzaré mi búsqueda y espero que no haya hecho ninguna locura todavía. Habló abrazándose y despidiéndose de cada uno de ellos y partiendo hacia su búsqueda, lo que hizo felices a sus novias por salir con alguien tan bueno. Saliendo de la casa, el prota se subió al auto y comenzó su búsqueda de Saki con la esperanza de poder evitar que ella cayera en la oscuridad, donde comenzó a conducir por algunos lugares donde Saki podía estar sin mucho éxito, donde comenzó a desesperarse. Porque ella cayó era una misión fallida y sería el final para él, por lo que comenzó a dirigirse hacia la parte sur de la ciudad con la esperanza de encontrarla, lo cual tampoco tuvo mucho éxito hasta que vio a un grupo de hombres llevándose una chica a un callejón donde tuvo un mal presentimiento y estacionó el auto y se fue para allá. Cuando llegó vio a uno de los hombres tratando de abusar de la niña y al ver esto el prota corrió y le dio una patada al hombre en la cara, lo que hizo se golpeó la cabeza contra la pared, lo que asustó al resto de los idiotas y sorprendió a la chica cuando todos miraron al prota que tenía una expresión irritada y miraron a los hombres que temblaban un poco porque la presencia del chico para ellos les daba miedo y con odio dice el prota. Toma esa bolsa de mierda de ahí y lárgate de aquí, o prefieres irte en una camilla de hospital. Habló haciendo crujir los puños, lo que asustó un poco a algunos de los hombres, pero uno de ellos, con voz ligeramente temblorosa, se lo dijo a los demás. Lucario, novelas ligeras. Quédate tranquilo, él es solo uno y nosotros somos varios, te vamos a dar una lección, chico. Habló con una sonrisa maliciosa y los demás también se rieron, así que uno de los idiotas continuó diciendo. Si no quieres que te golpeen, será mejor que salgas de aquí. Antes de que pudiera terminar de hablar, el prota le dio un golpe volador en la cara y los demás fueron tras el prota, que los estaba derrotando sin mucha dificultad, lo cual sorprendió a la chica porque estaba sorprendida por la fuerza de ese chico, por lo que después de derrotar a la basura, el prota se giró hacia la niña y se sorprendió porque era ella a quien buscaba. Al notar que estaba asustada se acercó a ella y le dijo. ¿Estás bien? Preguntó extendiendo su mano para ayudarla a levantarse, lo que hizo que la niña se asustara un poco, pero podía sentir que él no la lastimaría, así que decidió confiar en él y respondió. Estoy bien, gracias por ayudarme. Habló con una suave sonrisa que le hizo sentir una opresión en el pecho y estaba aún más seguro de ayudarla porque una chica amable como ella no merece un destino así que tomando una postura más seria lo miró y le preguntó. ¿Eres Yoshida Saki, no? Preguntó poniendo un poco nerviosa a la chica y preguntándose cómo sabía quién era ella y qué quería de ella. Ella estaba asustada porque últimamente no ha tenido mucha suerte, tan asustada responde. Ese sí no lo soy, ¿cómo lo sabes? Le preguntó a la prota. Al ver que estaba asustada, pensó en cómo podría calmarla, así que decidió contar la misma historia que les contó a los demás. Tranquila Saki, no voy a lastimarte, alguien me pidió que te ayudara y estoy aquí para eso. Estaba hablando con Saki, sorprendiéndose y empezando a sentirse un poco esperanzado, pero seguía preguntándose qué podría ser la persona que le preguntaba esto, así que Hiroki, al ver que los hombres estaban despertando, se lo dijo. Hablemos en otro lado, estos idiotas despertarán pronto y podrían causar un problema. Habló extendiendo su mano a Saki, quien estaba pensando si ir o no con él, pero ella sintió que si no iba se arrepentiría mucho después, así que tomó la mano del prota y se fueron y fui a un snack bar cercano. Una vez allí, Saki y el prota se sentaron en una mesa donde él pidió 2 cafés para ellos ya que la conversación sería larga y Saki parecía curioso por saber qué ganaría al ayudarla, donde el prota explicó que no podía decir quién envió. Él la ayudó a petición suya, lo que hizo que Saki sospechara un poco, pero pronto Hiroki dijo que podía contarle un poco de su historia y luego, si ella quería, le contaría la suya, a lo que ella accedió, así que comenzó a contarle todo lo que había sucedido.
Obviamente ocultando la parte que mató al bastardo y al viejo bastardo. Cuando escuchó todo eso, Saki sintió una mezcla de emociones, en parte pena porque Hiroki casi pierde a su familia y enojada con Nao y el bastardo por intentar arruinar su vida, pero ella estaba un poco de miedo de contar su historia y él sintiéndose disgustado por ella. De regreso con las chicas, habían pasado algunas horas desde que Hiroki se había ido, donde todas estaban preocupadas por él porque pensaban que algo podría haberle pasado o la búsqueda de Saki estaba siendo difícil o estaría en medio de una conversación con en ella. Se desarrollaban varios escenarios en sus mentes hasta que suena el celular de Yuki y cuando vio quién era tenía una expresión enojada porque era Nao y lo último que quería ahora era hablar con ella porque estaba preocupada por Hiroki. Los demás al ver su expresión, Kiara preguntó un poco preocupada por su amiga. ¿Pasó algo, Yuki? Preguntó con expresión preocupada al igual que los demás porque pensaban que podía ser algo relacionado con el prota, donde Yuki suspiró y dijo. No es nada grave, solo es mi molesta hija llamándome. Estaba hablando de cómo los demás entendían por qué estaba tan enojada porque todos odiaban a Nao por ser quien con FDP había creado todo ese maldito plan, así que no queriendo que su hija la molestara, respondió. Lucario, novelas ligeras. Yuki. Sí, Nao necesita algo. Nao. Mamá, llegué a Nao con unos amigos y quería saber dónde estás. Yuki. ¿Qué quieres decir con que estás en Nao? ¿Cómo conseguiste el dinero para el billete? Nao. Mi padre me ayudó con el boleto, vine porque necesito hablar con Hiroki sobre algunas cosas. Yuki. Entiendo, cariño, le preguntaré si se encuentra bien y dependiendo de su respuesta te diré ok. Nao. Está bien, mamá, avísame si pasa algo, está bien. Yuki. Ok, te lo haré saber. Luego de colgar el celular, Yuki pudo ver las caras de los demás a quienes no les gustó lo que escucharon y se preguntaron por qué carajo estaba Nao en Nao, donde Yuki respondió que quería hablar con Hiroki porque en su mente enferma están todavía juntos, donde los demás pensaron que si esa perra intentaba acercarse a Hiroki se arrepentiría amargamente, así que todos comenzaron a idear algunas medidas en caso de que encontrara a Nao, encontrarían una manera para que ella no conociera a Hiroki. O se interpondría en su misión de ayudar a Saki, pero lo que no hicieron. Lo que todavía sabían era que debido a la presencia de Nao, muchos de los planes de Hiroki saldrían mal y causarían muchos problemas. Saki estaba con la prota mientras escuchaba su historia y estaba pensando si contar su historia o no por temor a que Hiroki se sintiera disgustado con ella y no quería escuchar ninguna palabra de juicio, pero por alguna razón sentía que ella podía contarle todo lo que quisiera. Él no la juzgaría ni se sentiría disgustado con ella, así que después de que él terminó de contarle todo lo que le había pasado, ella respiró hondo y comenzó a contarle todo lo que le había sucedido desde que lo intentó ser popular para que la gente se fijara en ella hasta que la obligaron a consumir drogas, donde terminó volviéndose un poco adicta, lo que la hizo vender su cuerpo por su adicción, y cuando fue abusada por su padre, cuando todos en su escuela se enteraron lo que estaba haciendo empezó a sufrir bullying y cuando sus padres se enteraron su padre la culpó diciendo que fue ella quien lo sedujo, lo que motivó su expulsión de casa. Mientras ella contaba su historia se dio cuenta que la prota la escuchaba atentamente. Con odio hacia las personas que le hicieron eso, especialmente por su padre, donde el prota estaba con un fuerte deseo de matarlo, pero ella sabía que debido a la misión esta sería decisión de Saki, así que cuando le contó todo esperó a que ella condenarla o juzgarla, pero lo que vino fue algo muy diferente, ya que el prota se levantó y se acercó a ella y la abrazó y le dijo: debe haber sido muy difícil lidiar con todo esto, pero lo hiciste mejor y ahora estoy aquí para ayudarte, ya no tienes que enfrentar todo esto solo. Le habló a Saki sintiendo que todo lo que había pasado no era en vano porque ahora tenía a alguien a su lado que la hacía llorar como si estuviera sacando todos sus sentimientos reprimidos, y la prota simplemente la abrazó y la acarició, que ella sentía que realmente podía confiar en ella, así que después de que él dejó de llorar, ella lo miró y dijo: muchas gracias, Hiroki-kun, necesitaba escuchar que tengo a alguien a mi lado. Él le habló y le devolvió el abrazo porque ella estaba muy feliz de que Hiroki estuviera dispuesto a ayudarla, donde sentía que podía confiar en él, por lo que Hiroki le hizo una pregunta a Saki. Saki, ¿tienes algún lugar donde pasar la noche? Preguntó al ver que ella recuerda que como la echaron de la casa y se le acabaron los ahorros, durmió en la calle, dándose cuenta que no tenía dónde quedarse, continuó diciendo: renté una casa cerca, si quieres puedes quedarte conmigo y mis amigas y algunos amigos hasta que regresemos a Tokio y cuando lleguemos allí tendremos otra conversación importante, ok.
Estaba hablando con Saki, poniéndose un poco nerviosa por miedo a que los compañeros de Hiroki la miraran con malos ojos. Saliendo de la cafetería, el prota y Saki subieron a su auto y se dirigieron a su casa donde Saki parecía un poco nerviosa al encontrarse con ellos porque pensó que la juzgarían. Notando su nerviosismo, el prota la miró tratando de calmarla diciéndole que todo estaría bien y todo lo que ella necesitaba hacer era ser ella misma y todo saldría bien ya que las chicas estaban muy ansiosas por conocerla, donde él les pidió que la hicieran sentir cómoda y le dejaran decidir cuándo contar su historia cuando estuviera lista e incluso en ese momento parecían como si no lo supieran. Con las chicas estaban muy preocupadas porque ya habían pasado algunas horas desde que Hiroki había salido a buscar a Saki y hasta el momento no había noticias hasta que Senju se levantó y dijo: Hiro me acaba de enviar un mensaje. Habló, llamando la atención de los demás quienes parecieron un poco aliviados y preguntaron qué decía el mensaje que hizo que Senju continuara diciendo. El mensaje dice: conocí a Saki y hablamos un poco y nos vamos a casa, recuerda lo que hablamos antes. Habló mientras leía el mensaje donde ella y los demás estaban emocionados de conocer a Saki, por lo que Yuki preguntó. ¿Debería hablar del problema con Nao cuando llegue? Preguntó porque sabía que querría concentrarse por completo en ayudar a la chica que todos sabían, pero también que él también necesitaba saberlo porque era un problema que debían resolver juntos, así que Emma respondió. Eso creo, pero esperemos después de hablar con Saki-chan. Habló con todos, ellos estuvieron de acuerdo porque el enfoque principal era la chica que necesitaría su ayuda, especialmente Hiroki ya que habría cosas que ella no podría decirle a él donde sí podría contarles, así que después de unos minutos el prota y Saki llegaron. La casa donde se quedó Saki asombrado al ver tan hermosa casa, al ver su expresión de sorpresa, el prota pensó que era realmente linda, así que la miró y dijo. Saki, entremos. Estaba hablando con Saki, siguió al prota hacia el interior de la casa y al entrar vio a un grupo de mujeres sentadas en el sofá mientras hablaban, al verlas se levantaron y fueron hacia Hiroki, abrazándolo donde algunas le dieron un sermón por no habiendo contestado la llamada. El prota se acercó a Saki y le dijo. Chicos, este es Yoshida Saki, la persona a la que vine a ayudar. Habló con Saki, haciendo una pequeña reverencia donde todos seguían pensando que Saki era una niña y había pasado por todo eso, el mundo no era justo, eso pensaban los mayores. Entonces después de un rato hablando de varias cosas para que Saki se relajara más con su presencia, donde la prota estaba en la cocina preparando algo para que comieran, donde Saki encontró el coraje para contarle su historia lo que hizo que Yuki dijera que no. No necesitaba sentirse presionada a decirles nada si no estaba preparada, lo que la hizo sonreír porque se dio cuenta de que esas mujeres eran tan amables como Hiroki, lo que la hizo feliz de haber decidido confiar en él, así que respiró hondo. Y comenzó a contar su historia y cada palabra que decía lágrimas corrían por su rostro lo que hacía que los demás se sintieran tristes por lo que ella había pasado porque si no fuera por la prota hubieran pasado por lo mismo y después de contar todo Emma quien había pasado por algo pareció ser el que la abrazó y le contó un poco de lo que había pasado y que el prota la estaba ayudando a superarlo poco a poco, lo que hizo feliz a Saki de que la persona en la que había confiado era una buena persona. Al ver que Saki se llevaba bien, el prota se alegró por ella y al terminar de preparar la comida sirvió a los demás a quienes les gustó mucho la comida y cuando el prota estaba a punto de meterse en un asunto serio con Saki sonó su celular y cuando vi quién respondió de inmediato. Hola Ciel, ¿necesitas algo? Preguntó preocupado, pensando que algo había salido mal en la misión. Con los demás le explicaron a Saki que la persona llamada Ciel que le pidió ayuda a Hiroki le dio curiosidad porque no conocía a nadie con ese nombre, por lo que Ciel respondió. Vine a informarte que tu primera misión fue completada con éxito. Habló, dejando al prota aliviado donde sintió una pequeña punzada en su cabeza que sabía que era por la habilidad que estaba siendo instalada, así que Ciel continuó diciendo. Tu próxima misión está lista. Estaba hablando con el prota con una cara de sorpresa que hizo que los demás sintieran curiosidad sobre de qué podrían estar hablando, así que preguntó. ¿Qué necesitas que haga ahora? Preguntó donde llamó eso la atención de los demás porque parecía que no parecía gustarle lo que estaba escuchando lo que los preocupó un poco por lo que ella podría estar pidiendo de él, luego apareció una pantalla frente a él. Igual. Misión 2. Convence a Yoshida Saki para que regrese contigo a Tokio. Aclarar la verdad sobre lo que realmente le pasó a Saki y a su madre. Tener una charla con el padre de Saki. Disfruta el viaje. Recompensa. Habilidad de detección de peligros.
Con esta habilidad el usuario detectará cualquier peligro o ataque antes de que suceda. Si ya tienes fracasos, pasarás un día siguiendo a Nao.